Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Si lo tienen, voy a leer. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hasta el versículo 22 he leído. Nosotros desde ayer en la noche, hoy en la mañana, todas las tardes, estamos teniendo la capacitación de maestros de escuelas para niños de la zona metropolitana. He compartido ya 2 conferencias, ahora me toca la tercera. Voy a retomar un poco el resumen de lo que había compartido. En la primera conferencia compartidos y pasado de la historia de Ana, la educación de Ana, su hijo Samuel. Ana era estéril, pero por la gracia de Dios, por haber pedido a Dios, y pudo recibir un hijo, por eso pone por el nombre de su hijo Samuel. Él es Dios. Samuel significa pedí a Dios. Entonces el corazón de Ana estaba bien claro, ya que pedí a Dios y recibí de Dios. Ella estaba bien consciente de que su hijo, aunque para ella era tan precioso, pero era de Dios, porque pedí a Dios. Su hijo vino de Dios. Desde antes del nacimiento de su hijo, ella se decidió para dedicarlo para Jehová. Entonces le ofreció por Nazareo. Entonces Nazareo no es Nazareno. Nazareno es un apodo que los judíos de la época de Jesús pusieron a Jesús por su origen, de donde él creció, sin saber que Jesús no era de Nazaret, sino de Belén. Desde muy niñez se mudó a Nazaret, creció en Nazaret, por eso llama Jesús de Nazaret, Nazareno, pero digo de Nazareo. Es un hombre consagrado para servicio a Dios desde su nacimiento. Un hombre del voto, entonces toda su vida no tomar sidra y tampoco tener contacto con cosas inmundas, no cortar su cabello como demostración de su voto delante de Dios, solo servir a Dios. Entonces Ana, antes del nacimiento de su hijo, lo dedicó a Jehová, ofreció a Jehová por Nazareo. Por eso cuando le nació su hijo, seguramente se alegró tanto porque años de esterilidad, ella era una mujer estéril. Su esposo Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Pero Penina era una mujer muy fértil y sana. Ha dado varios hijos a su esposo Elcana. Aunque Ana tenía el favor de su esposo, porque Ana fue la mujer consentida de Elcana, pero Dios no abrió matriz de ella quedó viuda. Entonces esa situación finalmente le afligió en gran manera hasta el grado de que el favoritismo de su esposo ya para nada a ella le consolaba. Oraba a Dios y diera un hijo.
Por eso Ana estaba muy consciente de que este hijo es suyo, pero realmente es de Dios. Ya que ella desde su corazón juró y decidió, cada año, el Cana es levitas, entonces cada año en la temporada de presentarse ante el tabernáculo de Shiloh para ofrecer algún sacrificio, una costumbre, ella no quiso irse porque se decidió para ofrecerlo a Dios hasta que se destetaras. Entonces, como anoche mencioné un poco antiguamente, aquí en México hemos oído algunas madres a sus hijos hasta 6 años. Había algunos casos que daba del pecho. En mi país, Corea del Sur, también. Algunas madres hasta su hijo de 7 años de edad. Aunque todas las vecinas decían, ya amiga, déjelo, por favor. No haga esa cosa ridícula, pero mamá, por su amor, ¿no? Amor entrañable, no quería destatarlos. Entonces, antiguamente, yo no sé, en el tiempo del profeta Samuel, las mujeres de aquella época, hasta a qué edad de sus hijos daba del pecho, pero ya que es una edad muy antigua, no había buena alimentación, entonces seguramente hasta bastante años daba del pecho, tal vez hasta 3, 4, yo no sé. Pero ¿qué pasa? Que el voto de Ana, hasta que se destetara, tenerlo educándolos. Podemos entender que ella, ¿cómo lo haya educado? Nunca lo ha educado para sí misma. Yo, lastimosamente, aquí en América Latina, tuve que confrontarme con una situación que proviene de la cultura, de una sociedad ¿cómo se llama? Matriarcado, ¿no? Entonces, eso se alimenta del catolicismo. Según el catolicismo, el hijo no tiene ningún valor, sino la madre. Por eso la estatua de Virgen de Iglesia Católica nunca muestra a Jesús adulto y poderoso, solo siempre un indefenso niño en seno de María. Pero María es grande. No solamente como un simbolismo de la religión, pero esto influyó la formación de cultura urbana. Entonces, en América Latina es una sociedad sumamente patriarcal. La madre muy poderosa. El padre solo una presencia simbólica, irresponsables. Pero ¿qué pasa? Por la misma razón, yo desde cuando inicié mi vida misionera en Paraguay, un día un matrimonio se me acercaron y acudiendo el auxilio. Entonces la hermana me externaba, pastor, yo soy la hija unigénita de mi madre divorciada. Yo estoy casado con mi esposo, pero mi madre todavía me quiere tener como una niña en su seno, en su falda. Ya es totalmente adulta, es grande, pero mi mamá me quiere tenerla como una niña. ¿Y qué pasa? Esta situación está causando situación crítica en mi matrimonio, porque mi esposo se siente tomado en foco, porque mi mamá, a la hora que quiera, ella llega a mi familia sin pedir permiso a mi esposo. Hasta a la hora que quiera, ella se queda. Y cuando quiere regresar, se va. Y también, sin pedir permiso a mi esposo, recoge a sus nietos, se los lleva a su casa. Hasta cuando quiere tenerlo, los tiene, no lo regresa. Entonces ya mi esposo ya está harto. ¿Quién es entonces el cabeza de la familia? ¿Yo o tu mamá? ¿Tú con quién estás casadas? ¿Conmigo o con tu mamá? Ay, pastor, yo como hija tengo que defender a mi mamá porque es una mujer sola.
pero yo sé, estoy bien consciente de que mi mamá no está haciendo bien. Pero no sé ya qué hace. Entonces el matrimonio estaba en el borde. En el borde de realmente ya un barranco para terminar muy ya trágicamente. Entonces yo dije a los dos, hermana, a través de la Biblia nosotros podemos encontrar el modelo del matrimonio. Génesis capítulo 2 que dice, el hombre se apartará de sus padres, se unirá con su mujer, será una sola misma carne. Aquí el hecho de apartarse de los padres no significa, ser irresponsable de honrar a los padres, sino se refiere cuando los hijos se casan, deben tener autonomía, aunque están bajo cobertura de los padres, pero debe tener autonomía, la independencia. Unirse con su esposa, una sola misma carne, esto no se puede interpretar solo en el sentido de la sexualidad, sino la unión social, cultural. Entonces, las dos vidas, individuales, llega a ser una vida conjunta. Entonces, eso es valor del matrimonio del Creador. Hermana, yo le aconsejaría, su mamá ahora de ningún modo le quiera entender, pero déjelo por un lado, hasta un tiempo. Primero de prioridad, la unificación con su esposa. Y luego el matrimonio, cuando se suelde bien, y luego otra vez acercarse un poco a madre, disculpándose. Nunca quería ignorar, sino quería dar prioridad para la recuperación del matrimonio. Pero a partir de ese día, todo cuando se vuelve a la normalidad, debe mantener cierta distancia, muy sana, distancia sana, para que la madre no interrumpa el matrimonio. Entonces la madre, cuando quiere respetar al esposo de su hija, ya es una unidad autónoma. Tiene que pedir permiso para llegar a casa y también pedir a su nieto el permiso para poder llevarse sus nietos. Son nietos de ella, pero primero ellos pertenecen a los padres. Así debe tener orden. Entonces ella me hizo caso. Al principio su mamá se resintió contra mi persona. Maldito sea tu pastor, ese coreanito de donde apareció, machistas. Nunca voy a llegar a tu iglesia. Me maldecía, injuriaba a mi persona. Porque ella creía que yo era quien lavaba el cerebro de su esposa, su hija. Pero se salvó el matrimonio de su hija. Y después de un tiempo ella pudo valorar mi enseñanza. Creo que tu pastor salvó a tu matrimonio, toda tu familia. Y yo creo que tuve mal entendido, el pastor nunca estuvo contra mi persona, sino quería restaurar la familia. Luego ella recibió la salvación y empezó a congregarse. Entonces, esta situación, mencionada situación, para mí no fue único caso en Paraguay, en varios matrimonios del Paraguay, luego en Perú. Aquí las mexicanas en comparación con las peruanas son muy mansas. Las peruanas, como se dice, realmente guerrera. ¿Y qué pasa? Yo cuando estaba a cargo del pastor de la misión en Perú, para mí no fue difícil encontrar, un panorama en la calle que una pareja, la esposa, esté golpeando a su esposo en un lugar público.
cachetada como daba a su esposo. Alguna mujer, no cachetada, puñetazo daba a la cara de su esposo. Para mí era increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en esta sociedad? Yo dije. Pero en Perú, los peruanos tienen ya como una aceptación, parte de cultura, aunque cuál sea la razón, pero contestar a la mujer, agredir a la mujer, los hombres no le perdonan a ese hombre. Pero ¿qué pasa? Mujeres se abusaban de la consideración de los hombres. ¿Y qué pasa? En la calle pegaba a su esposo. No solo insultar y una cachetada, eso realmente es un abuso de golpe. Entonces yo, desde cuando tomé ya la dirección, la guía de iglesia en Perú, tuve que ponerlo en el lugar correcto. Al principio, las hermanas del grupo de damas se levantaron contra mi persona. Ay, vino un pastor machista. Todos decían, ay, pastor Pablo, es un machista. Pero yo soy quien agarra el micrófono, ellas de mi espalda cavilaban, yo agarrando el micrófono delante de toda la congregación mencionaba, he escuchado que algunas hermanas se están burlando de mi persona, de mi espalda. ¿Por qué no me da la cara? ¿Por qué aquí mismo? ¿Por qué no me dice? Voy a contestar. Eso no tiene nada que ver con machismos, sino algo que está de cabeza, estoy reordenando, conforme a la Biblia. Con el tiempo, las hermanas comenzaron a experimentar, sus esposos se le ponían bien. Entonces se pusieron muy contentas. Ay, mi esposo que nunca ha sido responsable, nunca ha sido tan decidido, pero con la llegada del pastor se está cambiando como hombre y me gusta, me encanta. Y luego me expresaba agradecimiento. Pero por eso yo en América Latina he visto tanto egoísmo de parte de mujeres, especialmente de la madre, no da prioridad el bienestar de la vida de su hija casada con su yerno, sino solo busca su comodidad, ella se quede con ella. Te da consejos destructivos para separarlos, divorciarlo. Hay alguna madre, si tuviera 5 hijas, todas están divorciadas, están con ella. No es buena madre. Esa persona no es buena madre. Egoísta. Solo piensa en su comodidad. Las hijas ya que están conmigo, yo me siento rica, rodeada de mis seres queridos. Pero ¿por qué no se da cuenta? Yo ya estoy pasándome de vida, muy pronto debo dejarla. Me voy de ella. ¿Qué serían de la vida de ellas? Sin esposos, con varios hijos. En algún sentido su madre les está conduciendo que lleve una vida desordenada. Porque tarde o temprano sus hijas se sentirán sola y con mucha soledad, desamparada. Se sentirá la necesidad de una cobertura. Tal vez se case legalmente o solo unión libres. Como resultado nacen hijos bajo unión libres. Te causa una vida realmente de miseria a sus hijas. Eso no es el amor, es el egoísmo. Egoísmo. El amor verdadero contiene la paciencia, la tolerancia. Por amarlo, saber abstenerse de mi pasión y mi deseo hacia ellos. Por ejemplo, mi hijo Enoch, primogénito, es uno del copastor.
Gracias al Señor, es un honor para Él, tanto para mí también. Eres un copastor de la Iglesia Central Mundial de nuestra misión, Buenas Nuevas, con el pastor Oxupar bajo su cobertura. Ya que es la sede central mundial, increíblemente tantas labores hay. Mi hijo no tiene tiempo ni para contestarme en mensaje dos y párrafos de palabras, oración. Sí, papá. Cuando pregunto, después de horas, ay, papá, no es así. Luego, ya no explica más. Difícil hablar con él. Mi nuera también es el último mes de embarazo. Pero ¿qué pasa? La iglesia es tan grande, hay muchos colaboradores, estudiantes de seminarios. A ella le toca un platillo de comida, entre unos cuantos platillos cada comida para tanta persona. Ella se encarga de un platillo para 100 personas cada comida. Todo el día está ocupada. Y me dice que a las 5 de la madrugada se sale de su habitación, se regresa luego de 10 de la noche. Entonces una vez me manifestó, pastor, la iglesia sabrá que estoy embarazada. Entonces, ¿cómo que no sepa? Entonces allí estamos. ¿Sabrá que estoy embarazada? Que estoy en último mes. Desde 5 de la madrugada hasta 10 de la noche. Entonces, mi hijo no puede atender a su esposa. Todo el día ocupado. Un día, para hacer una excusa, para darme a entender por qué razón no me contesta, él me externó labores que están bajo su responsabilidad. Papá, hay no sé qué, 60 y cuántas células en la iglesia de Gangnam. Es una iglesia muy grande. Entre 60 y pico células, eres responsable de 4 o 5 células. Y también dirige el grupo de estudiantes. Enseña inglés al grupo de estudiantes. Y también se encarga de evangelismo para extranjeros, que cada día más se incrementa el número de ellos en Corea del Sur. Y luego algunas labores más. Papá, yo tengo un solo cuerpo, pero a la vez, ¿cuántos papeles debo llevarme? No sé, a veces me llega un pensamiento, ¿hasta cuándo yo podría aguantar? Pero no de forma mala, de aceptación. Pero yo presiento, papá, aunque me siento muy cargado, pero si aprendo bien acá, yo voy a ser un ministro de multifunciones. Simultáneamente, quien puede tomar varias funciones. O sea, capacidad muy crecida. Es el lugar de capacitación para mí. Ahí está bien. Entonces, para mí, ver a mis nietos es un milagro. Aunque sea una videollamada. Entre 2 semanas, si pudiera ver una grabación, buena semana. Pero ¿qué pasa? Yo realmente amo a mi hijo, amo a mi nuera. Que ellos se vayan bien. Entonces me abstengo. Contra mi naturaleza, yo me abstengo. Doy espacio, prioridad a ellos, a sus labores. Cuando un poquito quiero hablar, nunca echa directo una llamada, porque no sé en qué momento se encuentra, delante de quién esté compartiendo, o esté en la reunión de pastores, o esté con el pastor Oxupar. Solo manda un breve mensaje. Cuando te desocupe, me escribe. Mi hija Rebeca, que está en Perú, igual. Es la hora que ella está en su trabajo. Nunca he hecho llamada ni escribo, sino fuera de algo de emergencia.
Entonces, por lo menos, según mi cálculo, es la hora que ella ya estará llegando a casa en la noche. Mando un mensaje: ¿ya llegaste a casa? Aún estoy en el camino. Cuando llegue me escriba. Un amor verdadero contiene la abstenencia, paciencia, buscar el bien del otro. El corazón por eso aquí yo en América Latina he visto el amor torcido y distorsionado. En realidad no es amor, egoísmo. Entonces el egoísmo disfrazado del amor, en realidad en sí es egoísmo. Pero Ana era diferente, ya que estaba tan consciente de que este hijo realmente es contestación de Dios a su clamor. Aunque es suyo, pero ella consideraba este Dios. Imagínense, hasta que su hijo se destetara, ¿cómo lo habrá educado? Siempre enseñar el temor de Jehová. Reconoce la presencia del Señor. Y cuando se destetó su hijo, ella misma lo llevó al tabernáculo de Shilo. Cada año ella, al visitar al tabernáculo, llevaba una pequeña túnica tejida con su propia mano. Imagínense una madre que está tejiendo una túnica para su hijo, tal vez una semana, 15 días, todo manualmente. Todo el tiempo estará pensando en su hijo. El año pasado su estatura, ¿hasta dónde alcanzaba? Hasta mi muslo por ahí. Ya pasó un año. Tal vez llegará hasta cintura. Calculando. Orando. Por su hijo. Cada año así ella subía a Jerusalén con una pequeña túnica para su hijo. Entonces, la manera, el estilo de educación de Ana a su hijo, realmente una forma correcta de amar a su hijo. Respetarlos, dedicarlos a Dios. Por eso Samuel llegó a ser, desde muy temprana de su edad, llegó a aprender a escuchar la voz de Dios. Llegó a ser un gran siervo de Dios. Eso es lo que anoche yo compartí, la educación de Ana a su hijo Samuel. En la segunda sesión de esta mañana compartí sobre la madre de Juan Marco, María, la hermana de Bernabé. ¿De qué pasa? Juan Marco era un junior, como se dice secularmente. Eres un hijo de mamá. Porque María era rica, su hermano Bernabé también. Ellos son judíos de la diáspora, o sea, de la dispersión, nacidos en la isla Chipres, crecidos en Chipres. ¿Qué pasa? La vida en el extranjero, ellos pudieron acumular bastantes riquezas. Tal vez allí el esposo de María se haya fallecido. Exactamente no sabemos cuándo y en qué año ellos se emigraron a la tierra natal de sus padres, a Jerusalén. María tenía una casa muy grande. Jesús, para preparar su Pascua, última cena, manda a sus dos discípulos: que vayan a tal sitio, habrá tal clase de casa. Dile que el Señor quiere usar tu casa, donde el Señor pasará la Pascua. Entonces los discípulos, cuando se fueron, encontraron una casota, una casa muy grande. La dueña era María. Le dijo: el Señor Jesús de Nazaret pregunta:
donde él pasará la Pascua. El lugar está preparado. ¿Dónde sería? María contestó, en mi casa. Entonces Jesús llegó con sus discípulos al aposento de María. María fue anfitriona, preparó panes, vino, hospedaje. En aquella época, no cualquiera persona puede tener un espacio para 12 personas en su casa, un aposento. Pero aquel mismo aposento, más adelante el libro de Hechos llega a ser donde nace la iglesia primitiva en Jerusalén. 120 discípulos estaban reunidos. Un aposento para 120 personas, no cualquier persona puede tener tal tamaño del aposento de la casa. Muy rica. ¿Qué pasa? Ella, como anfitriona, daba de comer. Su vida totalmente entregada al Señor. También su hermano Bernabé, en el libro de Hechos, que dice, vendió su heredad, la venta completa puso en pies de los apóstoles, ganó reconocimientos y amor de los apóstoles. Los apóstoles lo apodaron el Consolador, Bernabé, aunque su nombre original era José, y lo apodaron hijo de consuelo, hijo de exhortación, Bernabé. Entonces nosotros podemos ver que es una familia muy rica, María y Bernabé. Cuando Jesús llegó a casa de María, Marcos era un adolescente. Siempre había oído rumores de Jesús y sus discípulos. Pero por fin en su casa llegó Jesús. Él se puso muy emocionado. He oído mucho de Jesús, que hace tantos milagros, prodigios. Se emocionó. Luego de celebrar la Pascua, Jesús se fue al monte. El monte Getsemaní. Luego, ¿dónde fue? Arrestados. Entre 4 libros del Evangelio, solo el libro de San Marcos dejó registrado diciendo que un joven seguía a Jesús en aquella noche, su cuerpo envuelto de una sábana. Cuando los soldados lo agarraron por la desesperación, dejó aquella sábana en manos de soldados, se escapó desnudo. Entre 4 libros de Evangelio, solo en San Marcos está registrado este extraño episodio. Los padres apostólicos, padres de la iglesia en los primeros siglos, historiadores de la iglesia, de la historia de la iglesia, todos dieron testimonio. Ese joven escrito en el libro de San Marcos, anónimo, es el mismo Marcos. Entonces la Biblia nos permite saber qué carácter tiene Marcos. Débil. Un adolescente, pero indeciso. Débil. Yo he conocido algunos hermanos enormes en tamaño del cuerpo, pero adentro chiquitito de verdad. No aguanta ni siquiera una pequeña prueba. No tiene aguante. Siempre se tambalea. ¿Qué pasa? Marco poseía ese carácter. Bien alimentado muchacho. Pero ¿qué pasa? Cobarde. Traidor. ¿Y por qué él con una sábana envuelta siguió a Jesús? En aquella noche se emocionó tanto. Seguramente María, que le haya dicho, hijo, ya duerme. No, mamá, estaba emocionado viendo a Jesús. He oído mucho de él. He oído mucho de los apóstoles. Ya duerme, un poquito más. Tal vez en aquella época no existió ropa para
pijama para dormir no tenía, con una sábana. Entonces envueltos, sentaditos. Cuando Jesús se levantó, los apóstoles, ¿a dónde van? Iremos a tal huerto. Yo también voy a seguir. Tal vez María le haya dicho, tú quédate aquí. No, yo quiero seguirlo, porque estaba emocionado, sin saber que qué le iba a suceder. Cuando él vio los soldados, cómo atraparon a Jesús, cómo lo jalaban, y también unos soldados cuando agarraron a Marco, entró en pánico. ¡Madre, sálvame! Entonces, dejó la sábana en manos de soldados desnudos corriendo. Tan indeciso y débil, cobarde. Luego su nombre vuelve a aparecer en el libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé dirigían la iglesia de Antioquía de Siria. Hubo gran sequía en toda parte, especialmente y Jerusalén fue afectada, la Jerusalén. Los hermanos de Antioquía hicieron una ofrenda decidida de apoyo y cooperación. Entonces los dos apóstoles, para llevársela y entregársela, se fueron a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Allí María, al ver a su hermano, ya Marco creció un poco, ya no es adolescente, ya es un joven adulto, pero preocupado por su hijo, es un junior. Hermano, ¿no me puede hacer un favor? ¿Cuál? Llévatelo, mi hijo, por favor. Grandote, pero sigue siendo un niño adentro, sigue siendo miedoso y cobarde. Llévatelo, entrénalo, por favor. Bernabé tiene el carácter como consolador, aparte de ser el mismo hermano de María. Tiene un talento. Bueno, yo me encargo. Allí se lleva Marco a Antioquía. Supuestamente lo aceptó como seminarista del seminario dirigido por Bernabé y Pablo. Yo también aquí tengo seminario, veo muchos Marcos acá. Cuando llegó el tiempo que los dos querían realizar el primer viaje misionero, seguramente Bernabé haya sido pedir un favor a Pablo. Ayúdame, hermano. ¿En qué sentido yo te ayudo? Permite que mi sobrino nos acompañe como secretario, como maletero. Ay, tu sobrino, el que en aquella noche, la noche que Jesús fue entregado, desnudo se escapó. Pero yo veo que sigue siendo igual. Pero ayúdame. Bueno, de hecho, vamos a llevarlos. Apenas partieron, aún estaban en la parte iniciativa del viaje, empezó a hacer problema Marco. Ay, me pesa esta maleta, tan cansado me siento, fastidiado, no me gusta este pan seco, este pan deshidratado, hongueado, no me gusta eso, porque es un junior. Supuestamente podría las entrañas de dos apóstoles. Entonces, ay, Señor mío. Apóstol Pablo, diferente que Bernabé, él posee carácter ferviente, una pasión fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Para aguantarlo le costó mucho trabajo. Si no hubiera sido tu sobrino ya, hace rato 10 veces le hubiera dado golpe y patada. Entonces, ay, tolero, ya que es tu sobrino, además, el hijo de nuestra querida hermana María. Pero finalmente él se escapó. Seguramente Pablo, adentro de su corazón, se haya decidido, nunca más voy a darle la segunda oportunidad. Suficiente. ¿De qué pasa del regreso? Cuando quería partir el segundo viaje misioneros, Bernabé
suplica al Pablo, hermano Pablo, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué no da una oportunidad más a mi sobrino? Tu sobrino, basta ya. ¿No te acuerdas en el primer viaje cuántos problemas nos ha causado? Yo no estoy de acuerdo. Entonces los dos apóstoles se discutieron la Biblia no poca fuerte, dice. La causa fue Marco. Entonces, por causa del Marco, dos apóstoles se separaron. A partir del segundo viaje evangelístico, unos 10 años más adelante, la vida del Marco está olvidada en el libro de Hechos, oculta. ¿Dónde estuvo? ¿Con quién? ¿Qué haya hecho? No nos enseña, no hay nada de registro. Pero después de unos 10 años, de repente en el libro de Colosenses, Filemón, cartas Paulina, mismo apóstol Pablo, quien lo odiaba, mencionaba con tanto aprecio: hermano Marco, me es útil. Entonces Marco se encuentra como uno de colaborador del Pablo. ¿Qué le haya sucedido durante 10 años escondido de la Biblia? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Qué haya hecho? Aquel cobarde tan cambiado. Otra vez su nombre aparece, segunda del Timoteo, la última epístola paulina, en el año 62 a 64, en la cárcel de Roma, segunda vez para el martirio. De Pablo en segunda de Timoteo mencionaba la carta dirigida a Timoteo. ¿Y qué pasa? Tema me dejó, se fue porque amó al mundo. Y Crescente se fue a Galacia. Los últimos años del Pablo era de pura persecución. ¿Y qué pasa? Muchos colaboradores le estaban dejando, se estaban yendo. Pero Marco estaba con él. Marco me es útil. Entonces un cambio, un giro total de un avergonzado a un honrado, de vergüenza a la gloria, de la debilidad a la fuerza. Luego del martirio del apóstol Pablo, Marco otra vez aparece en la epístola del Pedro. Pedro orgullosamente lo presentaba: mi hijo Marco. Pero nunca le ha sido hijo. Pero como para Pablo, Timoteo fue como hijo, Pedro consideraba a Marco su hijo. Según los padres apostólicos y padres de la iglesia de primeros siglos, según sus testimonios, Marco ha sido traductor del griego en hebreo para Pedro, lo acompañaba, ya que este chifre manejaba un perfecto griego, ayudaba a Pedro. Luego de partida del Pedro, entonces según el registro, él se fue a Alejandría de Egipto, tratando de predicar a los egipcios. Ahí fue martirizado. ¿Qué quiere enseñar a nosotros? Para que una persona común y corriente, o tal vez menos que común y corriente, se convierta en un gran líder. En un gran líder, nunca por sí mismo puede llegar a serlos. Porque un gran líder nunca nace por sí mismo, sino es creado por los instructores, buenos maestros.
Primero, su madre nunca cesaba de orar por él. Su tío nunca se cansaba de dirigirlo, darle una oportunidad más, animarle, esperanzarle en fe. Y Pedro es un perfecto candidato para ser maestro de Juan Marcos, el traidor cobarde, porque Pedro también comparte el mismo testimonio vergonzoso de haber negado 3 veces a Jesús. Y podemos imaginar cuando Marco, con autocondenación, se tacha a su propia persona. Yo soy tachado, no sirvo para nada. Para toda la iglesia, ya mi caso es publicado, todo el mundo me considera cobarde. Y Pedro, ¿qué le diría? Óyeme, levanta tu mirada, mírame. ¿No te acuerdas? Yo también he sido cobarde. Cobarde soy. En la noche que tú te escapaste desnudo, yo le negué 3 veces. No fue la última vez. Cuando me fui a la iglesia de Galacia, por el problema del judaísmo, yo temía a los judíos de renombre. Por mi simulación, por mi hipocresía, yo otra vez traicioné al Señor. Entonces Pedro es un perfecto candidato para poder dirigir al Marcos. Veme quién soy yo. Ese cobarde, ese hipócrita. ¿Sabe por qué yo puedo estar en pie delante del Señor? Solo por pura gracia y amor. Dios te ama a pesar de tus fallas. Entonces podemos ver que un gran líder nunca se nace por sí mismo, sino es instruido, creado. Cuán importante recibir la educación correcta de parte de gente que realmente tiene el corazón de Dios, corazón del Cristo. Son verdaderos maestros. No solamente enseñan la ciencia, sino con ejemplo de la vida, presentándolo, enseñan. Ahora me toca ya la tercera, la última sesión con esta serie. Ahora, ya que la primera he mencionado de Ana, la segunda María y Bernabé y Pedro. En esta última, Roida y Eunice. Aquí también está Eunice, ¿no? Yo no sabía que Eunice era tan bonito nombre. Entonces, bíblico, Eunice. Y Roida también. Y nazca alguna niña, voy a darle por su nombre Roida. Entonces, ¿de qué pasa? Roida y Eunice. Roida y Eunice. Roida es la madre de Eunice. Eunice es la hija de Roida. Timoteo es el nieto de Roida, que el hijo de Eunice. Ya aquí Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Apóstol Pablo menciona sobre Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber del vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es del Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Apóstol Pablo no a cualquiera usó esta mención, como al Padre, como el Hijo al Padre, con el mismo corazón, Él sirve al Evangelio conmigo.
a otra persona nunca mencionó así. Aquí apóstol Pablo hace una mención de los méritos del Timoteo. Entonces la Biblia nos provoca una pregunta. ¿Cuáles méritos? ¿Cuáles méritos haya tenido Timoteo hasta que Pablo hiciera una mención especialmente? Todo el mundo ya conoce los méritos del Timoteo. Aquellos méritos para ser salvo, no. Para ser salvo solo existe el único mérito del Cristo Jesús. Entonces esos méritos para la vida de fe. ¿Cuáles son méritos? Mencionado méritos del Timoteo. Por el mismo contexto, la Biblia nos enseña cuáles méritos serían. Versículo 22, otra vez, puede proyectarlo por favor. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya, aquí lanza una pregunta, los méritos de él, y da respuesta. ¿Cuáles méritos Timoteo, notable en comparación con otros colaboradores del Pablo, él tenía? Tenía un carácter, una conducta como hijo a padre, servir en el Evangelio con el apóstol Pablo. Entonces Timoteo hacia apóstol Pablo se demostraba actitud de como un hijo. Como un hijo. El hijo no juzga a su padre. Vecino juzga, el hijo no juzga. El hijo, luego de ser reprendido, corregido, aunque lagrimee, luego vuelve a abrazar a su padre, obedecer al padre. Es su naturaleza creer en él. Entonces, apóstol Pablo hizo mención de los méritos del Timoteo. Como el hijo al padre, conmigo, servir en el Evangelio. De Pablo, cuando sintió por una demanda repentina de Filipos, necesitaba, tal vez allí se surgió una situación crítica. Él tuvo que enviar él mismo quería pero él no tenía condición. Pues él quiso enviar a alguien en su lugar, pero en su mente no se venía otro candidato, porque no hay ninguno como Timoteo. Porque Pablo estaba convencido de que si enviara a Timoteo, Timoteo nunca haría su propio negocio, sino como si fuese mismo Pablo, pero con diferente cuerpo. Hablaría como Pablo, se comportaría como Pablo, daría dirección como Pablo, respondería a ellos como Pablo. Entonces, en el corazón del Pablo le da una fe, pero totalidad, una fe total, no duda de él. Por eso Timoteo, siendo muy joven de edad, él pudo encargarse de una de iglesia más grande de Asia Menor, que era Éfeso. En cuanto a edad, él no le correspondía para dirigir una iglesia tan grande de Éfeso, pero él tenía méritos. Porque Timoteo nunca dirige la iglesia que le toca según su estilo, su carácter, su manera, según su estilo. Siempre dirige cómo fue instruido, cómo fue enseñado. Seguramente los hermanos efesios, al ver al Timoteo entre ellos, que se haya murmurado muchas veces, se parece mucho a Pablo. Él no es Pablo, mucho más joven, pero hasta su caminata se parece a caminata de Pablo. Su habla se parece al habla de Pablo.
su conducta se parece a la de Pablo. Su manera de dirigir a los hermanos se parece a Pablo. Los hermanos de Efesios sintieron en él a Pablo. Nunca sintieron un muchacho. Entonces su poca edad no les será problema, porque él no hace vida conforme a su capacidad. Esto es méritos del Timoteo. Ya entonces, vamos a ver Hechos capítulo 14, versículo 6 al 7. Hechos capítulo 14, versículo 6 al 7. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Icaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Ya aquí está escribiendo Pablo cuando estaba de primer viaje misionero. Él estuvo Antioquía de Pisidia, pero se levantó gran persecución, se huyó a la región de Derbe y Listras. Entonces, allí en la Listra se abrió una iglesia. Entonces, hay una hipótesis. Allí Pablo, en la casa en que se había posado, fue cada casa de Roida y Eunice. Seguramente Pablo allí conoció el carácter de la abuela de Timoteo, Eunice, la madre de Timoteo. Él recibió una impresión, pero muy excelente, porque Roida. Entonces, una persona tan sincera, en ella encontró una fe no fingida, una fe genuina y verdadera, tan sencilla, pura. Al ver a su hija Eunice igual a su madre, porque el carácter se influenció a su hija. Ella como herencia había recibido esa educación. En ella también podía encontrar. Yo hasta ahora he conocido a muchas personas, pero estas dos mujeres, increíble, tan sinceras, puras, tiene una fe no fingida. Y luego allí Pablo seguramente haya conocido a adolescente Timoteo. Capítulo 14, versículo 20 al 24. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia y vinieron a Pamfilia. Entonces, en el primer viaje, la Biblia presenta un registro. Pablo y Bernabé fundaron iglesia en Derbe y Listras. Allí conoció la familia del Timoteo. Vamos a ver Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3. Después se llegó a Derbe, a Listras. En segundo viaje está visitando
por donde ellos habían fundado las iglesias para ver cómo están los hermanos y exhortarlos. Después llegó a Derbe, a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ya aquel niño Timoteo ya es un muchacho, un joven adulto, pero ya de renombre, de mucho testimonio de los hermanos de aquella región. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí podemos ver que Pablo, en el segundo viaje misioneros, lo adopta por su estudiante del seminario, a Timoteos. Vamos a ver segunda del Timoteo capítulo 1 versículo 1 al 15, donde apóstol Pablo hace una mención de los méritos del Timoteo, pero ¿de dónde proviene? Segunda del Timoteo capítulo 1 versículo 1 al 5. Pablo, apóstol es Cristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, o sea, de ti es Timoteo, en mis oraciones noche y día, deseando verte. Ya esta carta se dirige a la persona de Timoteo, por eso, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Roida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ya la Biblia nos enseña el buen carácter necesario como líder, como siervo. No se hereda del vientre de madres, sino es instruido por la educación. Entonces Pablo, al ver a Timoteo, otra vez hace mención de los méritos de él, la fe no fingida que hay en él. Pablo, cada vez que seguramente al hablar, él sintió corazón muy puro, muy puro. Y Timoteo ante Pablo tenía comportamiento de un hijo al padre. A veces Pablo, por más que lo regañaba, nunca se resentía, sino se ponía sumiso. Sí, pastor, sí. A veces lagrimeaba, pero aceptaba. ¿Y qué pasa? Pablo, viéndolo, no todos los discípulos como él. Entonces vio en él méritos. Pero Pablo menciona cómo Timoteo puede tener este tipo de maravilloso carácter tan adorable, limpio, una conciencia limpia, una fe no fingida. Porque él había visto aquella fe en su abuela Roida, en su madre Eunice. Hay un dicho: los hijos son espejos de los padres. Este dicho se usa mucho adentro de nuestra misión, cuando hablamos de la educación. Los padres son espejos de los padres. Mi familia, yo soy menor entre 3 hermanos, mi hermana mayor, mi hermano y yo soy el último. Ninguno desde antes de recibir la salvación nosotros usamos
usamos insultos. Palabras, lisuras. Nunca nosotros mencionamos palabra de insultos. Porque nuestros padres, toda la vida, en sus bocas nunca ellos usaron insultos. Yo en ese sentido, yo les agradezco cómo nos había educado. Aunque a veces me enfresca en gran manera, de mi boca no se sale palabra de insultos. Lo que nunca había oído, nunca había visto tal práctica. No se me pegó, pero hay gente que sin mencionar cada oración, unos 2 insultos, ninguna oración puede hacerlos. Ese es resultado de la educación que había recibido. Padres respetuosos tendrán hijos respetuosos. Porque los hijos son espejos de los padres. Entonces, este dicho tiene un gran mensaje. Los hijos son espejos de los padres. Entonces, una educación digna y correcta no es enseñar la ciencia, palabra correcta, sino juntamente con la correcta ciencia, presentarle ejemplo de la vida que seguir. Entonces, una buena educación aplicada. Gente que recibe tal nivel de educación, con el tiempo se convierte en líderes de mañana, de muchos méritos. Romanos capítulo 2 dice: oye tú judío y se te cree judío, maestro del indocto, guía de los ciegos. ¿Por qué tú a ti mismo no te enseña, hipócritas? Dice. Entonces la Biblia nos enseña la dirección de una educación correcta. No se dirige a lo ajeno, a los otros, sino a su propia persona. Es una dirección correcta. Enseñarme a mí mismo con la palabra recibida. La palabra que me enseñó, la palabra es práctica, eficiente, ya prueba que a mí me sirvió, me enseñó. Cuando yo la repito compartiendo con mi circunstancia, puedo ver mismos efectos transformadores. Convierte la vida de muchas personas. Pero muy a menudo nosotros no queremos enseñarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. Lee la Biblia para enseñar a otros. Por eso te cae sueño. Sientes aburridos. Pero si tú lees la Biblia para enseñarte a ti mismo, no te cae sueño. Cada palabra te regaña, te exhorta, te consuela, te repone. Pero ¿qué pasa? Abre la Biblia solo con un propósito para enseñar a los otros. Entonces, la piedad se vuelve una fuente de ganancias sucias, ambición personal. La piedad se conserva cuando la piedad se usa dignamente, conforme a su verdadero propósito. Pero cuando toma la piedad como fuente de ganancia, predicar excelente para que la gente me dé dinero, me reconozca, es corrupción. Entonces, la dirección correcta de la vida de fe no se dirige a mi alrededor, primero a mi persona. Yo mismo ser enseñado. Yo mismo ser aprendido. Luego, palabra tan eficiente que yo ya lo probé y lo probé que realmente palabra viva. Cuando comparto con los demás, puedo ver la palabra va con el mismo poder. Como a mí me transformó,
transforma a la gente. Por eso ese dicho es muy cierto. Los hijos son espejos de los padres. Los padres que no saludan a los demás, sus hijos no saludan. Los padres groseros tienen hijos groseros. Los padres altaneros tienen hijos altaneros. Porque los hijos son espejos de los padres. Una vez más podemos reafirmar, un buen siervo, buen obrero, un buen líder en el futuro no se nace. Eso no es herencia genética, sino instruido, creado, bajo una digna y buena educación acompañada del ejemplo que sigue. Podemos reafirmar una vez más una verdad, parece muy común, pero muy veraz. Por eso, maestros, la mayoría son maestras de escuelas bíblicas para niños. Ustedes están llevando un papel importantísimo. Nadie me dice amén. Quien me dice amén, sea bendecidas. Entonces, ustedes están llevando un papel importantísimo. Amén. Están preparando futuros líderes. Futuros líderes, líderes de mañana, futuros líderes de nuestras iglesias. Futuros realmente guía y luces. Están preparando ustedes. No desperdicien, no menosprecien la función que Dios les ha honrado, que el ser maestro, maestra de niños de escuelas bíblicas. Amén. Entonces, como Loida, como Eunice, anteriormente no me gustaba tanto el nombre Eunice, a partir de ahora ya me gusta. No he visto que alguien tenga nombre Loida. Ya algún hermano o hermana cuando nazca una niña ya tiene un nombre Loida. Cuando nazca hijo, Timoteo. También Timoteo, Teo es Dios. Dios me dio. Dios me dio, es Timoteo. O Dios lo exaltó. Timoteo. Aquí en México no he visto muchos hombres que usan por nombre Timoteo. En Paraguay he visto muchos. Ya tenemos dos nombres. Hermoso nombre para varón, Timoteo. Para la mujer, niña, Loida o Eunice. Entonces, bueno, así ya quisiera concluir la tercera conferencia y simultáneamente también es el servicio del miércoles. Vamos a estar bien entendidos. La dirección de la enseñanza nunca se dirige hacia afuera a lo demás. En el primer lugar, hacia adentro, hacia mi propia persona. Esa es la dirección correcta. No haga la práctica de vida para enseñar a otros, sino para ser enseñado. Entonces, ustedes cuando abren sus bocas, comparten sus enseñanzas, serán enseñanzas vivas, verdaderas. Transforman a los niños en un futuro como Timoteos, siendo joven, pero tienen méritos, gran capacidad. Entonces, el título de este retiro de maestros es la capacitación, ¿no? La capacitación de maestros de escuela bíblica para niños. Bueno, tal como suena, primero nosotros mismos debemos ser capacitados. No piensen en capacitar a alguien. Primero nosotros seamos capacitados. Y Dios les bendiga. Gracias. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios,
que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oxu Park. Jerusalén Radio trae para ti esta grandiosa edición del audiolibro Todo por Gracia, escrito por Charles Spurgeon, pastor bautista inglés reconocido como el príncipe de los predicadores. Este libro, publicado en 1886, te llevará a conocer el camino de la justificación del pecado que solo Dios ofrece por gracia y no por la obra humana. Ven y conoce el camino a la salvación. Todo por gracia. Jerusalén Radio. Siempre contigo.